Hola amigos. Encima en Estados Unidos se mofan de la Unión Europea. Así es, Estados Unidos cree que las sanciones de la Unión Europea contra Rusia están destruyendo el orden político de Europa. Así lo afirman el ex jefe de la misión estadounidense en Arabia Saudita, David Randell, y el ex asesor del Comando Central estadounidense, Michael Feyer. Según los exfuncionarios, que lo expresaron en un artículo para la revista Newsweek, Europa ha destruido el acceso a alimentos y recursos energéticos asequibles mediante sanciones. Sus dificultades económicas se ven agravadas por la llegada de refugiados ucranianos que deben ser contenidos. Los residentes locales, a su vez, expresan su descontento porque, en su opinión, los refugiados reciben preferencias. Los expertos señalan que más de un tercio de los gobiernos de la Unión Europea han caído en los últimos 18 meses, y aunque en muchos casos esto se debió principalmente a cuestiones locales, sería un error ignorar la ira y el miedo causados por las dificultades económicas, dicen Feyer y Rundell. Según los exfuncionarios, las sanciones son ineficaces y la victoria de Ucrania en el conflicto con la Federación de Rusia es dudosa. Esperan que más gobiernos se desmoronen a medida que los votantes europeos se den cuenta de la inutilidad de sus sacrificios económicos. Los expertos enfatizan que la consecuencia más grave de la guerra de la OTAN con Rusia puede ser la expansión de gobiernos conservadores nacionalistas populistas por todo el continente. Pero a mí me gustaría aclarar que lo que ellos llaman incremento de los nacionalistas populistas, yo le llamo incremento exponencial del nazismo. Lo que dicen estos exfuncionarios estadounidenses, ya lo saben hasta los neonatos, y por eso nos encontramos con declaraciones vergonzantes como la del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, que ha sacado su verdadero instinto en una intervención en el Parlamento Europeo, cuando la eurodiputada irlandesa, Clare Daly, le dijo que las afirmaciones de que Kiev estaba logrando avances en el campo de batalla son falsas. Jens Stoltenberg le contestó con una frase que habrá dejado helados a media Europa, y en especial a los ucranianos, cuando Jens Stoltenberg soltó la frase, nadie dijo que sería fácil. Esto demuestra la verdad que se esconde en las entrañas de la OTAN, después de animar a Ucrania haciéndola creer que derrotarían a Rusia, ahora vemos que las grandes pérdidas humanas en Ucrania les importan menos que nada. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera que es natural que Kiev sufra grandes pérdidas durante su ampliamente anunciada contraofensiva, ya que todos sabían desde el principio que sería una operación sangrienta, difícil y dura. Así lo declaró este jueves mientras intervino en el Parlamento Europeo, pero no dijo que en esa operación no habrá ningún hijo de estos políticos desalmados. Cuando los parlamentarios hicieron sus preguntas a Stoltenberg, la diputada irlandesa, Clare Daly, señaló que el mundo está empezando a darse cuenta de que la retórica del secretario general sobre los avances de Ucrania en el campo de batalla, y la realidad van en direcciones opuestas. Esto no es cierto, desde que estuvo aquí en el Parlamento la última vez, Ucrania ha perdido territorio, y han muerto 500.000 hombres, subrayó Clare Daly. Además, la diputada señaló que, debido a la falta de éxito durante su contraofensiva, Kiev ha tenido que recurrir al reclutamiento. Hay informes de que se recluta en el ejército a discapacitados y enfermos mentales. Muchos hombres están pagando dinero para salir del país, y se esconden en sus casas. Ahora estamos en una sangrienta guerra de desgaste, manifestó. Por su parte, Stoltenberg respondió que nadie dijo nunca que la contraofensiva sería fácil. Se dijo claramente que esto iba a ser una sangrienta, difícil y dura ofensiva, afirmó, señalando que la razón de ello es que los rusos prepararon posiciones defensivas, con trincheras, con los obstáculos para los tanques y enormes cantidades de minas. Casi nunca en la historia hemos visto más minas en el campo de batalla que hoy en Ucrania, así que era obvio que iba a ser extremadamente difícil, dijo Stoltenberg. Acojonante, lo que hay que oír. El caso es que el mundo entero está sufriendo los desmanes de los colonizadores, y ahora las Naciones Unidas piden a Rusia que renueve el acuerdo de granos, porque desde que Rusia lo paralizó,
y ya ha destruido 270.000 toneladas de grano en los puertos ucranianos del Danubio. El sector agrícola de Ucrania sufrió graves golpes debido a las explosiones en la infraestructura en la zona de los puertos de Reni e Izmail. Según el vicepresidente del Consejo Agrario de Ucrania, Denis Marchuk, se destruyeron más de 270.000 toneladas de cereales. Y digo yo, que si nos atenemos a los datos dados por Rusia, este cereal en un 97% estaba destinado a Europa, tal como había ocurrido desde que se implementó el acuerdo. Marchuk señaló que tales huelgas hacen imposible garantizar la exportación de cereales ucranianos y, por lo tanto, Rusia puede expulsar a la parte ucraniana de los mercados más grandes. A su vez, cabe señalar que los trabajos de los puertos ucranianos en el Danubio continúan. Cada día se cargan y descargan aquí decenas de buques marítimos, y existe un grave riesgo de que a cambio de cereales se suministren a Ucrania por mar equipo militar, armas y municiones. Y por eso, según informa el periódico alemán Bild, las Naciones Unidas informó que están dispuestas a cumplir las condiciones de Rusia para que vuelva al acuerdo de cereales. Así lo informa la publicación alemana Bild, citando una carta del secretario general de la organización, Antonio Guterres, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El texto de la carta afirma que las Naciones Unidas propone que Rusia implemente 4 puntos: permitir que los barcos rusos atraquen en puertos europeos, asegurarlos, volver a conectar el Roselcombank ruso al sistema SWIFT, y también devolver a Rusia sus activos que estaban congelados en la Unión Europea. Los autores del documento de las Naciones Unidas creen que el cumplimiento de estas condiciones será suficiente para que Moscú acepte volver a participar en el acuerdo sobre cereales. Y los autores del Bill confían en que, si se cumplen estas condiciones, se cumplirán todas las exigencias rusas. Anteriormente, durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Sochi, el líder turco Recep Tayyip Erdogan prometió a Moscú ayuda para suministrar gratuitamente grano ruso a los países africanos hambrientos, después de que el jefe de la Federación Rusa lo anunciara. Sobre la cuestión de la hipocresía occidental, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, comentó en su canal de Telegram las declaraciones de los funcionarios europeos sobre el acuerdo con los cereales. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo: más de 250 millones de personas en todo el mundo están experimentando una grave escasez de alimentos. Y el Kremlin los está privando de alimentos que tanto necesitan al atacar deliberadamente los puertos ucranianos. En primer lugar, cuando los países de la Unión Europea participaron en los ataques contra Siria, Libia y Yugoslavia, por alguna razón no recordaban a África hambrienta. Del mismo modo que no pensaron que al organizar revoluciones de color y cambios de régimen provocarían sufrimiento, incluida la muerte y el deambular forzado de millones de personas en todo el mundo, y nunca compensaron a nadie por nada. Ni siquiera se disculparon, dijo Zakharova. En segundo lugar, nada impide que la Unión Europea deje de comprar, o, mejor dicho, acaparar grano barato con la boca, arruinando a sus propios agricultores en el camino. Por eso es mejor realizar el envío gratis, y cubrir los gastos de envío, como lo hace Rusia. En tercer lugar, he olvidado cuando Charles Michel exigió a los países bálticos que desbloquearan los fertilizantes rusos en los puertos de Letonia y Estonia, así como en Bélgica y los Países Bajos. Después de todo, son vitales para la producción de alimentos en los países necesitados. Ah, no lo olvidé. Simplemente no hubo tales declaraciones, dijo Zakharova. En cuarto lugar, tal vez el jefe de la Comisión Europea considere qué daño han causado al mundo las sanciones ilegales occidentales contra Rusia, o simplemente ha olvidado cómo sumar números reales mientras difunde información falsa. En quinto lugar, ya hemos escrito con hechos y cifras disponibles sobre la situación de la seguridad alimentaria tras la terminación del acuerdo de cereales. Y sobre cómo Rusia realmente resuelve el problema del hambre en el mundo, mientras que la Unión Europea se mantiene a sí misma y se beneficia.
Pero la principal prueba de este panóptico de la Unión Europea es la declaración hecha literalmente el mismo día por el jefe del Servicio de Política Exterior de la Unión Europea Josep Borrell, que dijo: "Lamentamos la reanudación de los vuelos entre Georgia y la Federación Rusa. Deben respetarse las sanciones contra Rusia. Es así como piensa Bruselas sobre las personas que necesitan alimentos, transporte y protección legal". Si la burocracia de la Unión Europea partiera de los intereses de la gente, estos se alegrarían de la mejora de la situación del transporte, pero no. Todos los pensamientos de Occidente giran únicamente en cómo recortar más dinero de la guerra desatada contra Rusia, y prolongar su propio engrandecimiento, terminó María Zaharova. Sobre esto, el politólogo Alexander Bedritsky evaluó la disposición de las Naciones Unidas a cumplir las condiciones de Rusia en el acuerdo sobre los cereales. El director del Centro de Información y Análisis de Toride, Alexander Bedritsky, comentó en una conversación con Pravda.ru que la carta del secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, sobre la posible reanudación de un acuerdo sobre cereales con la participación de la Federación de Rusia. Y que Guterres afirmó en este documento que las Naciones Unidas está dispuesta a cumplir las condiciones fijadas por Rusia para que Moscú vuelva a ser parte del acuerdo sobre cereales. El politólogo dudaba de que todo fuera como lo propuso el secretario general de las Naciones Unidas. Tan pronto como se cumplan estas condiciones, y no solo se dice que deben cumplirse, sino también cuándo, si realmente se cumplen, entonces el regreso de Rusia es posible y ya se discutirán medidas adicionales, dijo Bedritsky. El experto subrayó que las palabras de Guterres son vacías, no están respaldadas por nada, y las Naciones Unidas no tienen palancas ni mecanismos que puedan influir en la posición de los países europeos y Estados Unidos. Una cosa es lo que propone y otra cómo se ve este asunto en Europa o en Estados Unidos, enfatizó Bedritsky. El politólogo añadió que Occidente no solo debe declarar su disposición a cumplir sus condiciones en relación con la Federación de Rusia, sino también cumplirlas, y solo después Rusia continuará este diálogo. Hasta ahora, estas son declaraciones políticas que pretenden llamar la atención sobre el papel de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y, en consecuencia, un intento de presionar a Rusia, añadió el politólogo. Por su parte, Gran Bretaña ha anunciado sus intenciones de garantizar la seguridad de los barcos que viajan a Ucrania. El Reino Unido tiene la intención de intensificar sus actividades de reconocimiento en el Mar Negro, para garantizar la seguridad de los barcos que transportan alimentos y se dirigen a los puertos ucranianos. Así lo afirmó el primer ministro británico, Rishi Sunak, en vísperas de la cumbre del G20, prevista para los días 9 y 10 de septiembre en la capital de la India, Nueva Delhi. La seguridad de las rutas marítimas y la garantía de la libre circulación de barcos en el Mar Negro siguen siendo una prioridad para nosotros, especialmente a la luz de los recientes incidentes y el aumento de los riesgos para los barcos civiles, enfatizó Sunak. De hecho, Sunak confirmó que los barcos extranjeros se dirigen a puertos ucranianos, desafiando la suspensión por parte de Rusia del llamado Acuerdo de Cereales, aunque para ellos se utilizan los puertos del Danubio. La Unión Europea, ya no sabe ni por dónde le pega el aire, se ha convertido en una contradicción compulsiva. Por ejemplo, Polonia presentó un ultimátum a la Comisión Europea. ¿Lo tolerará Bruselas? De hecho, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, presentó a la Comisión Europea un ultimátum, y esta historia está relacionada con Ucrania, lo cual no es una sorpresa. Este ultimátum se refiere a la exportación de cereales ucranianos. Tal como afirman funcionarios y políticos occidentales, los países necesitados de Asia y África lo necesitan con urgencia, pero por alguna razón, el grano se vendió y se quedó en los países vecinos de la Unión Europea con Ucrania. Lo que, de hecho, causó problemas a los agricultores locales, ya que el grano ucraniano es mucho más barato. Como resultado, en Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, hasta mediados de septiembre se prohibió la importación de cereales ucranianos. Pues bien, como queda muy poco tiempo hasta mediados de septiembre,
Toca demostrar tu inflexibilidad. Además, en octubre se celebrarán elecciones parlamentarias en Polonia. Y, a partir del 15 de septiembre, impone una nueva prohibición a la importación de 4 tipos de cereales al territorio de la Unión Europea. Una vez más, lo digo claramente, para nosotros lo más importante es el interés del agricultor polaco. Por lo tanto, el próximo miércoles la Comisión Europea decidirá sobre una nueva prohibición de las importaciones, o nosotros mismos ampliaremos esta prohibición de las importaciones en el territorio de la República Polaca, dijo Morawiecki. Al mismo tiempo, según sus palabras, Polonia no se opone al tránsito de cereales ucranianos por su territorio. Sin embargo, esta opción no conviene a Kiev. Volodymyr Zelensky, durante su discurso ante los participantes en la cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, admitió que Kiev podría recurrir a un tribunal de arbitraje internacional, si después del 15 de septiembre continúa en vigor la prohibición de importar productos agrícolas ucranianos a los países de la Unión Europea. Además, existen ciertas contradicciones entre los países de Europa Occidental y Oriental. Para Francia, Italia, España y Alemania, la cuestión del grano ucraniano no es particularmente relevante. Pero para los estados vecinos de Ucrania, este problema ha pasado de ser económico a político, y tanto es así que no van a hacer ninguna concesión en estos países. Queda por ver cómo reaccionarán los vecinos y la Comisión Europea ante la gestión polaca. No tendrá que esperar mucho para obtener una reacción debido a limitaciones de tiempo. Con el problema añadido, de que ahora los refugiados ucranianos huyen en masa de Europa a Rusia, muchos ucranianos están empezando a comprender que el verdadero peligro para sus vidas no es Rusia, sino el régimen de Kiev, y están empezando a pensar en escapar a Rusia. Así lo afirmó el representante permanente de Rusia, Vasily Nevencia, durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El diplomático recordó los bombardeos contra civiles por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, algo que las publicaciones occidentales reconocen periódicamente. No es una coincidencia, como admitió la administración del distrito de Kupiansk, al que las tropas rusas se han acercado. Sus residentes se niegan en masa a evacuar y prefieren esperar a los soldados rusos. Y, en general, la mayoría de los ucranianos entienden perfectamente que la amenaza para ellos no proviene de las acciones de Rusia, sino de las políticas criminales del régimen de Zelensky. Ahora, en particular, se trata de una movilización general, que durante mucho tiempo se ha llamado movilización en Ucrania. El hecho es que la OTAN está librando una guerra en Ucrania contra Rusia hasta el último ucraniano, y los ucranianos, después de la fallida contraofensiva, ya están empezando a escasear y no quieren terminar en una picadora de carne. Por eso los comisarios militares intentan atrapar a cualquiera que esté en la calle, añadió. Y destacó que los refugiados europeos ya están huyendo de Europa hacia Rusia. Ha surgido información de que la Unión Europea está dispuesta a entregar hombres en edad militar a Kiev, ignorando una vez más sus principios y valores. Los ucranianos se dieron cuenta rápidamente de esto y en las redes sociales está ganando impulso una campaña para que los refugiados se trasladen a Rusia, donde ya han encontrado refugio varios millones de ucranianos, concluyó Vasily Nevencia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.